Hermano, muy buenos días, un saludo a todos ustedes. Vamos a empezar nuestra reunión. Vamos a abrir la Biblia. Vamos a ir al libro de los Salmos. Salmo 34. Vamos a sacar aquí. Salmo 34. Son 22 versículos. Voy a usar la versión Biblia de las Américas. Muy bien. Salmo 34. Hoy día, 7 de la mañana, 52 minutos, abril 28 del 2024. Voy a leer entonces, Salmo 34 dice así: Bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que miraron al Señor fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Vengan, hijos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos,
y no será condenado ninguno de los que en él se refugia. Esta es palabra del Señor. Vamos a hacer una oración, Salmo 34. Padre, gracias por tu amor en esta mañana. Pedimos para escuchar tu palabra y al mismo conocer más acerca de ti. Que tu Santo Espíritu obre poderosamente en aquellos que escuchan. Que tu Santo Espíritu nos lleve a tierra de la rectitud, de acuerdo a la Escritura. Y que la mente y la vida de los que van a escuchar esto sea edificada por tu Santo Espíritu. Creemos que es así. Creemos que el Santo Espíritu que opera en la vida de los hombres también opera a través de muchas formas. Y que en este tiempo, en esta hora, sea de mucha bendición. Esa es mi oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, el tema de hoy tiene que ver con la teología del pacto. Con la teología del pacto. Entonces, vamos a empezar la teología del pacto desde un punto de vista de la eclesiología. La teología del pacto y la eclesiología, que es un tema muy importante para comprender más acerca de lo que es esto. Entonces, la teología del pacto y la eclesiología. ¿Qué es eso? Entonces, vamos a ir por tesis. Son varias tesis que se va a ir hablando. La iglesia es la comunidad del pacto que confiesa a Cristo, tanto universal como local. La iglesia es la comunidad del pacto. Aquí el pacto viene a ser, obviamente, el nuevo pacto. Hoy día es Día del Señor, por ejemplo, y en cantidad de comunidades, inclusive sectas evangélicas, en todas partes del mundo se reúnen. Pero la iglesia, como cuerpo de Cristo, es la comunidad del nuevo pacto que confiesa a Cristo tanto universal como local. Universal en el sentido a nivel global en todas partes. Hoy día Día del Señor en muchas partes del mundo. Iglesias católicas romanas, la iglesia más antigua, la iglesia ortodoxa, griega, rusa, la iglesia anglicana en Inglaterra también, los luteranos, las iglesias reformadas de origen calvinista como los presbiterianos, y luego vino una cantidad de sectas evangélicas de origen norteamericano que van a México, Centro y Sudamérica, ya del siglo XX, XIX, XX, cantidad. Pero en todas ellas no se reúnen, según ellos, a alabar a Dios. Dios conoce quiénes son los verdaderos, quiénes no. Porque no todo el que, como dice Jesús mismo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Eso grábeselo bien en la cabeza. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Por qué lo dice Jesús eso? Porque Él sabe que muchos son falsos. Y hay cantidad que son falsos. Cuanto más existe en membresía, hay más oportunidades de que haya muchas sectas falsas. O sea, no todo el que se reúne hoy día entrará al reino de los cielos, es lo que está diciendo. Pero dentro de eso, Dios tiene su pueblo, aquel pueblo que Dios conoce, aquel pueblo que Dios ama y el pueblo que es fiel. Nosotros no sabemos quiénes son aquellos que son falsos, pero existe que son falsos. Usted puede dar la mano a alguien y no es parte. Suena raro, pero así es. Entonces la iglesia es la comunidad del pacto que confiesa a Cristo. Local porque tiene que ver donde usted está localizado, en los países de uno.
en las ciudades de uno, en los pueblos de uno. ¿Me entiendes? Entonces, eso es una comunidad. Iglesia es comunidad del pacto, el nuevo pacto en Cristo. Ese nuevo pacto, ¿no? Entonces, es el nuevo pacto del pacto de gracia. Porque ya hemos visto, el pacto de gracia viene inclusive desde Adán. Entonces, la administración de ese pacto de gracia, la penúltima administración, viene a ser el nuevo pacto en Cristo. Hermano, entonces si es penúltima, ¿cuál va a ser la última? La última administración del pacto de gracia va a ser cuando Jesús venga, según 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 en adelante. Estamos viviendo el penúltimo, diríamos, periodo del nuevo pacto en Cristo. Nuevo pacto porque el antiguo pacto es el pacto de Moisés. Y ya no es, el pacto de Moisés ya ha sido abrogado. ¿Qué más? Sigamos. Aquí estamos en lo que tiene que ver con segunda tesis. Dios ha ordenado 3 oficios especiales en la comunidad del pacto que confiesa a Cristo, que son ¿qué? Ministro, ¿no? Anciano y diácono. Generalmente estos son los 3 oficios o ministerios que Dios tiene dentro de la iglesia o comunidad de pacto. Ministro, como se llama aquí, generalmente los llaman obispos o pastores, ¿no? Obispo porque el obispo, su significado tiene que ver como supervisor. Ahora, pastor es una palabra que más que todo es descriptiva en el sentido de que cuida a la oveja. Un pastor cuida a la oveja. En el aspecto administrativo, un ministro es un obispo, porque obispo tiene que ver con el que administra, o sea, administrador. Entonces, ¿administra qué? Administra la cena del Señor, los sacramentos, el bautismo, administra la enseñanza, la disciplina, la liturgia, catecúmenos. Entonces, todo lo que tiene que ver, eso hace el obispo. Pero es pastor porque es una parte, es una prácticamente función descriptiva que va a cuidar del cuidado espiritual de los fieles. O sea, el pastor cómo cuida espiritualmente a los fieles. Uno, orando por ellos, enseñando la palabra de Dios y cuidando que no caigan en falsas enseñanzas o en herejía. No es fácil, porque eso significa que el pastor tiene que conocer lo que está enseñando. Luego viene el anciano, que viene a ser prácticamente lo mismo. Aquí se llama en inglés, griego, presbítero, que se literaliza en el idioma español como presbítero. O sea, se dan cuenta, presbítero no es palabra española, es griego. Y significa anciano, pero claro, aunque también es anciano de edad, en este caso tiene que haber un ministro con experiencia en el cuidado de la iglesia. Entonces no puede ser un neófito, un anciano de la iglesia, por más que sepa, porque tiene que tener experiencia, sabiduría también. La sabiduría, ¿se acuerdan de Pablo que le dice a Timoteo? Pablo le puso a Timoteo y le dice que nadie teme un poco tu juventud, pero claro,
Timoteo había demostrado a Pablo tener ese ministerio, y diácono, que significa prácticamente un esclavo servidor. O sea, el diácono sirve y trabaja junto con el anciano, el presbítero o presbítero, y el ministro, que viene a ser el obispo o episcopo, para el funcionamiento de una iglesia local. Los diáconos también pueden enseñar. ¿Sabía usted eso? No solamente hoy en día dentro del mundo evangélico creen que el diácono es solamente el que limpia los baños y barren. No. Un diácono es de servicio, pero también puede enseñar. Son llenos del Espíritu Santo. Vean en el libro de los Hechos, dice que 7 varones que sean llenos del Espíritu Santo, o sea, no era cualquiera. O sea, un diácono es digno de honor, porque sirve a los hermanos en todo lo que tiene que ver necesidades, ya sea de salud espiritual, a los pobres de la iglesia, por ejemplo. El diácono tiene que estar ayudando, hablar con los ministros y decir, ¿saben qué? Tal hermano, tal familia necesita, está enfermo, o tiene necesidad material. Entonces ellos tienen que reunir aquello que el hermano o la familia del hermano necesita. Ropa, por ejemplo. Alimento. Aquí en Estados Unidos la mayoría de las iglesias tienen su lugar donde hay para ropas que la gente está donando. Y cuando un hermano necesita ropa, ya sea una chamarra, como le dicen en otros países, abrigo, chaleco, pantalón, camisa, lo que sea, se otorga eso. Eso es muy bueno porque hay mucha familia que no alcanza para comprar mucha ropa. Pero no solamente eso, sino también alimentos. Cuando digo alimentos, no solamente llevarles alimentos, sino cocinar para ellos. Así es, muchas iglesias, los hermanos o hermanas generalmente se turnan para cocinar cada día por cierta familia y le llevan la comida. Eso es servicio, ¿se dan cuenta? O ir al hospital. Hermanos que necesitan ir al hospital no tienen transportación, porque aquí en Estados Unidos el que no tiene carro no tiene pies, así literalmente. Entonces los hermanos dicen, yo tengo transportación, yo me ofrezco a ayudar a esta familia a llevar al hospital. O medicina. O sea, hay tantas formas de servir en la iglesia a los hermanos. Y eso tiene que ver con la mayordomía, con el diaconado. ¿Se dan cuenta que el diácono no es solamente el que barre, ¿no? Dentro del evangelicalismo yo veo, hermano, usted que es diácono, hasta tienen vergüenza de decir diácono, porque lo relacionan con limpiar bancas. No, el diácono no, aunque eso es parte si tienen una iglesia local. Su labor no es limpiar los baños, su labor es ayudar a los hermanos. Ayudar a los hermanos. O sea, es una persona sabia. ¿Ok? Estos son los ministerios en la iglesia local. 3, aquí está también esto, 3, vamos a poner aquí el número 26. Los cristianos están obligados a unirse a una verdadera comunidad de pacto que confiesa a Cristo. Ahora, bien interesante porque la palabra aquí es verdadera, ¿no? Hay mucha gente que dice, hermanos, tienen que reunirse. No hay problema con eso. El problema es a dónde. Había un hermano que me recuerdo que me escribió, mis hermanos, ya que insisten en reunirse, hay 3 iglesias donde yo vivo. Yo digo, qué bueno, sí, una es testigo, una es mormona, la otra adventista. Oh, bueno, ahí está el problema. Bueno, pues te dicen a qué reunirse, voy a tener que ver a cuál. Pues, mi punto de vista, ninguna. Porque no, ninguna de ellas enseña una doctrina sana. Ninguna. O sea, si bien es cierto, hay que reunirse, la pregunta es a dónde reunirse. Yo no puedo decir, porque me preguntan, hermano, ¿puedo ir aquí? Yo no conozco la iglesia, hermano. Yo no le voy a decir, manda llevar a la iglesia cuando yo no iría. ¿Me entiendes? Es como que darle, cómete esto, pero yo no lo como. No, yo tengo que estar seguro a dónde va a ir usted. ¿Qué es lo que enseña? Si usted quiere saber, diga qué es lo que enseña. Como reformado, vea, enseña la teología del pacto. ¿Qué es lo que enseñan en cuanto a la salvación, justificación, sacramentos, bautismo? O sea, sabiendo qué es lo que enseña,
uno puede saber por qué, porque hay cantidad de sectas. Y no porque hay secta, bueno, hay que entrar. ¿Me entiendes? No porque hay cantidad de zapatos, pues todos los zapatos son míos, ¿no? Porque que si se compra zapatos de niño, pues de nada sirve tener 500 zapatos y son zapatos de niño. Lo que quiero decir es que no porque hay cantidad de congregaciones, dice, oh, pues aquí hay cantidad, voy a entrar. Asegúrese, ¿qué enseña? ¿Qué enseña? No es solamente entrar. Bueno, pero es que ahí cantan y aplauden. Cantar, aplaudir no es doctrina. En los conciertos aplauden y cantan. En los estadios gritan, se tiran de cabeza, saltan cuando meten gol. Pues eso no significa que eso no es doctrina. Ese es uno de los problemas que entre el evangelicalismo no hay discernimiento en cuanto a esto. ¿Qué más? Esto es muy importante y aquí nos ayuda a nosotros a saber qué es lo que tenemos que tener para buscar una iglesia. Dice, las marcas de una verdadera iglesia del pacto que confiesa a Cristo son, aquí está, mire, la predicación del Evangelio, la predicación pura del Evangelio, o sea, el pacto de gracia. O sea, el pacto de gracia es el Evangelio. ¿Por qué? Porque recuerden Génesis capítulo 3. Recuerde que Jesús le dijo a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. Se alegró de mi venida. Recuerde que Pablo dice que las buenas nuevas en Gálatas capítulo 3, el Evangelio se le predicó a Abraham. ¿Me entiende? Entonces, la primera marca, la predicación pura del Evangelio, el Evangelio de gracia. 2, la administración pura de las señales y signos del pacto, o sea, los sacramentos. ¿Cuáles son los sacramentos en este caso? Bueno, sacramentos, aquí, viene a ser entonces el bautismo y la Eucaristía o cena del Señor, o sea, partimiento del pan y el vino. En cuestión del bautismo, muchas sectas bautizan. Testigo de Jehová bautiza, mormones bautizan. Dentro de la reforma del bautismo viene a ser el sello, ¿no?, y señal del nuevo pacto. Sello y señal del nuevo pacto significa de que el bautismo es un sacramento, es un mandato, es más. Pero a diferencia, esto se aplica al creyente que hace profesión de fe y a sus hijos, punto. O sea, el bautismo de infantes. Bautismo de infantes implica simplemente que los hijos de padres creyentes están dentro del pacto. Así como Abraham, Dios le dice a Abraham, los niños nacidos a los 8 días tienen que ser circuncidados. No tienen que creer porque nacen dentro de ti. Porque la salvación no es individual. Evangélicos no entienden esto. Porque no son reformados, son religión gringa, estadounidense. Todo evangélico es religión gringa de los Estados Unidos, no parte de Europa, ni de menos de Jerusalén, ni de la reforma, nada que ver. Ellos son ajenos a eso. Por eso que no entienden pentecostales, son estadounidenses, gringo, religión gringa. Entonces ellos niegan todo lo que tiene que ver con el cristianismo histórico. Bautismo de infantes implica de que la salvación es pactual, no individual. Cuando un padre, claro, si usted es soltero y no tiene hijos, pues ¿a quién va a bautizar? A nadie, ¿no? Pero si usted tiene familia
y usted es creyente en Cristo, de acuerdo a la Biblia, su familia se somete al pacto, quieran o no quieran. Y cuando digo quieran o no quieran, significa de que el que no quiere está en desobediencia. Esto es serio. O sea, no existe dentro de la Biblia el hecho de que cuando crezcan decidan. No, eso es evangelicalismo gringo. Pero cristianismo bíblico es tú y tu casa serán salvos. Significa que si los niños son parte del pacto, hay que darles la señal del pacto. Y la señal del pacto es el bautismo. Así. Pero también está la Eucaristía o la cena del Señor, que viene a ser la administración del pan y el vino. Es un sacramento, no es solamente un recordatorio. Entre evangélicos que no son reformados, generalmente le dan bizcocho, pan de agua, galletita dulce, un poco de Coca-Cola con café, o sea, claro, porque para ellos es recordatorio. Una vez vi hasta que dieron jugo de naranja, o sea, no sé de dónde sacan. O sea, cualquier cosa, ¿me entiendes? Pero no. La Biblia es clara. La Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Católica Romana y los reformadores, luteranos, anglicanos, creemos en los sacramentos, el pan y el vino. La partición. Ahora, si bien es cierto, hay énfasis diferente, luteranos, católicos y algunos anglicanos creen que es la presencia real de Cristo, la presencia de su sangre. Dentro de la Reforma creemos que no es así, pero sin embargo, cuando uno come el pan y cuando uno toma del vino, uno está comiendo espiritualmente el cuerpo de Cristo. Fíjense, se dan cuenta por el sacramento. Y uno está tomando espiritualmente la sangre de Cristo porque nos ayuda de una forma espiritual a alimentar nuestro espíritu y son medios de gracia. ¿Ok? Son medios de gracia. ¿Qué significa medios de gracia? Que uno recibe gracia a través de ellos. Esto es, siempre se ha creído así. Por eso que en la Iglesia luterana, católicos romanos, la presencia real de Cristo, Lutero lo enseñó. No es que, a diferencia del catolicismo, Lutero dice el pan no se convierte, ni el vino se convierte, pero está presente el cuerpo y la sangre de Cristo. Que cuando uno come el pan, está comiendo exactamente como dice Jesús. Esta es mi carne, esta es mi sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. O sea, no es simbólico. No dice, esto parece o será o es similitud. No. Eso creen los que no son reformados, que son la mayoría de evangélicos y pentecostales, origen gringo, porque aquí nace. El evangelicalismo no nace en México, Centro, Sudamérica, no, nada que ver. Eso nace aquí. Gringo, por eso es religión gringa. Evangelicalismo es religión gringa. Siglo XIX. Ellos no creen esto. Ellos no bautizan a sus hijos por ignorancia, ¿no? Y rechazan los sacramentos, también por ignorancia. Pero la historia de la liturgia enseña algo diferente. Las primeras comunidades cristianas, inclusive en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, vemos que se reunían para partir el pan con alegría y sencillez de corazón. El partir el pan simboliza prácticamente la muerte de Cristo. Tomar del vino su sangre. Y no era simplemente colorante de uva. Era el fruto de la uva, vino puro. Aquí los presbiterianos creemos eso y lo practicamos. En forma general. Y por último, la administración de la disciplina. Ahora, esto es muy importante, porque en una iglesia local la administración de la disciplina es llevada a cabo por los ministros, por los episcopos, obispos o pastores, como se llame, junto con su equipo pastoral que vienen a ser los ancianos o los presbíteros o presbíteros.
Dentro de eso depende de la iglesia local, incluyen inclusive en el diácono, porque como yo dije, el diácono es servidor, y la mayoría lo incluyen en el diácono, porque no hay otros oficios más. O sea, el pastor no decide, a ver, yo decido, no es papa el pastor. Dentro de la iglesia católica romana, el obispo es el papa el que decide. Pero en el evangelio, la reforma, la iglesia reformada, no es uno que dice así y deshace, no, se reúne con su cuerpo presbiterial para hablar de asuntos de disciplina, para que todos tengan un mismo sentir, una decisión sabia, como dice Proverbios. En la cantidad de consejeros existe la sabiduría, ¿se dan cuenta? Entonces, es para decidir un asunto. Se tiene que... Ahora, disciplina no implica necesariamente algo malo, ¿no? Porque generalmente disciplina está asociado con castigo. Bueno, alguien hermano hizo mal testimonio, hay que castigarlo. No, disciplina implica, aparte de eso, el orden del culto, el orden de la liturgia, cuidar a la iglesia, para que no entren enseñanza falsa. Por ejemplo, hay muchos casos, yo conozco, vienen personas a la iglesia local trayendo sus ideas preconcebidas y quieren ellos imponer esa enseñanza que no se enseña. Entonces ahí entra el cuerpo pastoral de disciplina, dice, aquí no aceptamos eso. Y tienen que pedir que se retire. Y si quiere continuar, tiene que arrepentirse, dejar esas malas enseñanzas y adoptar la enseñanza de la iglesia. Se dan cuenta cómo la disciplina juega un papel importante para la preservación interna y externa, física y espiritual de los creyentes en Cristo, en contra de enseñanzas heréticas, enseñanzas falsas que existen, habidas y por haber. Hay hermanos débiles, hermanos que no conocen, hermanos que tal vez porque son perezosos, sí, es la verdad, no saben y creen en cualquier payaso que viene. Eso es así, esto se ha visto cantidad. Sí, yo he sido testigo de muchos casos, puedo hacer una lista de casos donde supuestas hermanas se meten de testigos. Yo digo, oiga, ¿cómo es esto? No, me dicen, es lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Sí, aquí está la Biblia, tienen hasta la Biblia el testigo. Oiga, pero no escuchaba lo que les enseñaba. No prestó atención de qué es lo que creemos y qué creen otras sectas. O sea, usted no creía, se dormía, que no, pastor, yo siempre estaba ahí, pero para mí no veo diferencia. O sea, que nunca entendieron, no tienen esa, digamos, discernimiento doctrinal. Creen a cualquier impostor solamente porque trae una Biblia. Hay gente a la parte de la disciplina. ¿Me entiende? 5. Ahora, aquí este es muy importante también. Voy a hacerlo más amplio. Se puede decir que la asistencia a los medios de gracia, que son la Eucaristía, son estipulaciones u obligaciones morales o incluso condiciones de segundo orden del pacto de gracia, siempre que se distingan de la condición o instrumento propio del pacto de gracia. ¿Cuál es la condición o el instrumento propio del pacto de gracia? Es la fe. La fe viene a ser la condición e instrumento del pacto de gracia, porque es por la fe que uno entra al pacto de gracia. Es por la fe en Jesucristo. Entonces, los medios de gracia, que ya dije que son la cena del Señor, la Eucaristía, inclusive el bautismo cuando es de iniciación, son obligaciones morales. ¿A qué se refiere a obligaciones morales? Se refiere a que el que toma la fe en Cristo, el que profesa la fe, que dice Jesús, sea bautizado. Y el bautizado es parte del cuerpo de Cristo. Y al ser parte del cuerpo de Cristo, es participante del pan y el vino. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante. 6. La palabra alianza, que también se traduce como pacto, una de los dos, se divide en dos partes.
Ley y evangelio. Ley y evangelio. La palabra de la alianza o pacto se divide en dos partes, ley y evangelio. Aquí va a venir, vamos a ver aquí, aquí hay mucho que hablar, porque esa parte muchos no entienden. Vamos a ir por partes, vamos a explicar. La proclamación del evangelio es el medio divinamente ordenado por el cual el Espíritu Santo obra fe en los corazones de los miembros del pacto de gracia. Analicemos esto, algo muy importante. Cuando uno proclama el Evangelio de Cristo, uno está haciendo uso del medio divinamente ordenado, o en otras partes, que viene a ser igual a decir lo que Dios ha ordenado. No hay otra forma de ser salvos, excepto cuando uno escucha el Evangelio. Entonces, proclamar el Evangelio es el medio para que el Espíritu Santo obre fe en los corazones. Cuando uno comparte el Evangelio, sano, la verdad del Evangelio, no el Evangelio falso, usted no tiene que preocuparse en decir, ojalá que se convierta. No. Usted está haciendo su parte. Es el Espíritu Santo el que hace la obra en los corazones. O sea, usted no tiene que decirle, ¿sabes qué? Entrégate, por favor, te ruego. Mira cómo me arrastro, entrega. No, nada de esas cosas. Ese es puro teatro. La proclamación del Evangelio fiel, por eso tiene que ser fiel el Evangelio. Es el medio ordenado por Dios. La respuesta, el Espíritu Santo se encarga de crear fe en los elegidos. Por eso dije, nosotros no, nuestro propósito no es saber, a ver, tú eres salvo, tú no. No, eso Dios sabe. Hoy día el Señor en muchos lugares se reúnen. ¿Quiere decir que todos son salvos? No. ¿Quiere decir que todos son electos? Tampoco. Pero hay electos y hay salvos ahí. Eso ya no es nuestro deber. Saber o no. Nuestro deber es compartir. Entonces el Espíritu Santo obra la fe en los corazones de los miembros del pacto. Los miembros del pacto vienen a ser los creyentes en Cristo, que por la fe creen en Jesucristo. Pero creen en Jesucristo porque alguien proclamó el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Que es muy importante. ¿Qué más? Hay dos signos y sellos, sacramentos del pacto de gracia, bautismo y la cena del Señor, ya lo hablé arriba. Bautismo y cena del Señor. Cuando uno cree, uno debe bautizarse, porque es mandato. Vuelvo a repetir, cuando uno cree, adulto, toma la decisión, Dios el Espíritu Santo obra fe y cree, uno debe bautizarse. Es mandato. Y si tiene hijos, esos hijos también deben ser bautizados. Es mandato. Nosotros no somos religión gringa estadounidense evangélica que niega el bautismo a los niños. No somos anabautistas. Somos reformados, somos bíblicos, creemos la doctrina apostólica en donde la salvación es pactual, según Abraham. Nacemos, como dice Pablo, en la casa de Abraham. Y en la casa de Abraham la primera estipulación es para ti y tu descendencia. Entonces, al nacer en la casa de Abraham, el Padre es para ti y tu descendencia. Oh, aquí tengo mi descendencia, tráelos.
Ni siquiera tienes que preguntarle si quieren o no. Eso es evangelicalismo gringo. Todo evangélico gringo, bueno, no de raza, pero de religión, cree eso. Y eso no enseña la Biblia. Si usted conoce evangélicos, yo conozco cantidad de evangélicos, hasta me canso de hablar a cada uno de ellos. Digo, oye, la promesa es para ti y tu familia, no es para ti solo. O sea, el pastel no es para ti solo, es para tu familia. No tienes que preguntarles. Levanta la mano y hazme oración del pecador. No, nada de eso. Eso es invento evangélico, gringo, estadounidense. Eso se va a toda Latinoamérica. Y latinoamericanos, no que no pensaron, se meten ahí. Cree en el Señor Jesucristo. Creer. Y serás salvo, serás salvo, serás salvo, serás salvo solamente tú. Claro que no. Dice, serás salvo tú y tu casa. Tu casa. A ver, repite después de mí. Lo tengo que hacer. Repite. Serás salvo tú y tu casa. Repite. Otra vez más. Repítelo hasta que sueñes con eso. Porque ese es el pacto. La promesa pactual abrahámica. Tú y tu casa. Tú escríbelo. Escribe 100 veces. Cómprate un cuaderno. Escríbelo. Llénalo. Ponlo en tu página de Facebook. Porque eso enseña la Biblia. Eso yo no lo inventé. Dice, y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Tú y tu casa. Tú y tu casa. Tú todos los días repite como una mantra. Hasta que lo entiendas. Nueve. Los sacramentos significan y sellan la identidad y unión del creyente con la muerte, sepultura de Cristo. Ahora, mira lo que dice acá. Los sacramentos significan, signo, pero también sellan como un pacto. ¿Sí? Por eso se llama pacto. Es un pacto. Cuando usted compra una casa, no se la regalan. Usted tiene que firmar. Y dentro de lo que firma hay estipulaciones donde dice que si usted falta de pagar la casa por ciertos meses, se la pueden quitar. O sea, no es broma. No es broma. Es igual que un carro. Si se compra un carro y deja de pagar algunos meses y no quiere pagar, se lo quita. O sea, no es broma esto. Bueno, si una casa y un carro no es broma, tampoco es broma la unión con Cristo, porque los sacramentos significan y sellan, que viene a ser como un contrato, la identidad y unión del creyente con la muerte y sepultura de Cristo. Lo voy a dejar ahí un rato para que usted reflexione. O sea, dentro del evangelicalismo gringo norteamericano que abunda en toda Centroamérica, Sudamérica, desconocen esto. Ellos creen que con ir a aplaudir, cantar, saltar y gritar ya es suficiente. No. Eso, bueno, si es una terapia social, emocional para que no se sientan solos, tal vez le ayude. Pero en el aspecto eclesiástico, no ayuda eso. Acá hay más, vamos a verlo. Vamos a poner aquí. Como señales y sellos del pacto de gracia son evangelio, no ley. Claro, el evangelio se ve en las señales y sellos del pacto de gracia. El pacto de gracia viene a ser el evangelio. Eso se lo predicaron a Adán y a Abraham. Los sacramentos son signos para todos y sellos para los elegidos. ¿A qué se refiere eso? Un signo es algo visible. No, un signo es algo visible. Pero el sello es invisible. Vuelvo a repetir, se dan cuenta que esto para muchos es nuevo. El signo viene a ser el bautismo. Agarra un bebé, se le bautiza. El sello no lo vemos, es espiritual.
Recuerdo que una vez un hermano me dice, hermano, ¿a qué hora viene el sello? ¿Cuál sello? Sí, porque dice que son signos y sellos. ¿La van a poner un tatuaje o qué? No, hermano, no hay sello ni tatuaje en eso. El signo es visible, como la circuncisión, por ejemplo. Es visible. Pero el aspecto espiritual de la circuncisión no se ve. Eso es para los elegidos. La pregunta es, ¿quiénes son los elegidos? Eso le corresponde a Dios, no a nosotros. Cuando se bautiza un niño, generalmente los evangélicos gringos de religión, no de raza, dicen, bueno, pero ¿cómo sabemos que son salvos? Eso no nos corresponde a nosotros, si somos salvos. Eso le corresponde a Dios. Simplemente nosotros obedecemos, igual como Lutero. Lutero decía, por la palabra hacemos esto. Y Zwinglio, que era evangélico, decía, pero ese solamente es un símbolo. No, es señal y pacto y sello. Pero ¿cómo sabes tú? Yo no lo sé, dice Lutero. Lo hago por la palabra. Sí, pero como tú no sabes, insistía Zwinglio, y entonces Lutero se enojó y dijo, ¿sabes qué? Tú no entiendes. No lo hacemos para ver si somos o no salvos. Lo hacemos por la palabra, porque la palabra nos manda a hacer eso. Bautizar. Es más, Dios crea fe en el infante. Créanlo o no. Lutero pone el ejemplo cuando María, la bendita Virgen María, él creía también en la Inmaculada Concepción. Lutero es así. Luteranos creemos, y dije creemos, yo no soy luterano, pero es difícil que se le diga a Lutero hereje, a menos que sea católico romano o cualquier otro. Pero dentro de los reformadores, Lutero no es hereje. Y él creía en el bautismo regeneracional, o sea que el niño que es bautizado regenera la vida eterna. Y creía en la presencia real y física de Cristo. Claro, evangélicos pentecostales que no son reformados no creen eso, son de origen gringo. Pero en la Reforma creemos esto. Los presbiterianos no creemos en una presencia real, pero sí creemos que cuando se ora, el pan se convierte en el cuerpo espiritual de Cristo. Y la sangre y el vino en la sangre espiritual de Cristo, sí. Y lo comamos por fe. Y eso alimenta nuestro espíritu. ¿Sabe usted eso? Si es evangélico no le enseñaron, o se quedó dormido, o su pastor no lo sabe. Pero así es. Las señales, ahora esto es muy importante, y sellos del pacto son una bendición para los elegidos, pero también suponen un peligro para los réprobos. ¿Qué se refiere a esto? Cuando uno va a la iglesia, el sello y señal del pacto para los elegidos es una bendición, es un medio de gracia. Pero los réprobos, que vienen a ser los que no son elegidos, pues de nada les sirve eso porque no son elegidos. Es más bien condenación. Entonces, debido a la distinción visible e invisible, interno-externo, aquí viene algo importante, es posible participar en las señales para mal. ¿A qué se refiere eso? Ya que nosotros vemos y creemos en una iglesia visible, o sea, los cristianos que se reúnen, no conocemos la iglesia invisible, aquellos que están reunidos, pero ¿cuántos de ellos de verdad son creyentes? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Aquí yo tengo bastantes lápices por mi trabajo con niños autistas. Miren, estos son lápices. Tengo bastante porque trabajo con niños autistas. Tengo que enseñarles a escribir, a dibujar, todo eso. Supongamos que esto sea una congregación. Todos ellos participan de las señales, todos son bautizados. Todos toman la cena del Señor. Visible, la estamos viendo, ¿eh? El invisible, o la parte invisible, es que Dios, que Él conoce, nosotros no, sabe quiénes de todos ellos son los elegidos. Solamente los elegidos participan de las bendiciones del sello y señal, el resto no. Supongamos que los elegidos sean estos,
y no estos. Ellos no saben que esos no son elegidos. Pero cuando se participa del sello y señal, solamente los elegidos reciben la bendición. Ellos no, porque son réprobos. Pero nadie sabe, solamente el Señor. Mientras tanto, todos están unidos en una iglesia visible. ¿Se dan cuenta? Eso es así. O sea, es posible que uno que es elegido ore con uno que es réprobo. Suena raro, pero recuerda lo que dice Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, como hoy día muchos se reúnen, va a entrar al reino de los cielos. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Porque no solamente es decir el nombre del Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, una fe desnuda no existe. Santiago dice, eres justificado, una fe muerta no es fe visible. Aquí está otra vez más. Vamos a poner aquí. Las señales y sellos del pacto son medios de gracia para todos los creyentes, mediante los cuales su fe se fortalece. Aquí está. Genuinamente y su santificación avanza. Señales del pacto. No son solamente recordatorios, son medios de gracia. Recuerde, dentro del evangelicalismo gringo no se entiende eso. Debido a que niegan la distinción interna-externa, los defensores de la objetividad del pacto. ¿Qué significa esto? Significa el bautista que dice solamente los que son regenerados son bautizados. ¿Cómo saben ellos que son regenerados? Ellos no saben. No existe tal cosa. Enseñan una visión de sacramentos que es virtualmente indistinguible de la visión romana ex opera operato. ¿16? Aquí está. Vamos a poner aquí. A diferencia de la cena del Señor, el bautismo es el signo y el sello de iniciación en la alianza de la gracia. Muchos me preguntan, hermano, y esto responde a la pregunta si los niños pueden participar en la cena o no. A diferencia de la cena del Señor, el bautismo es el signo y sello de iniciación. Cuando uno se bautiza, está iniciando en el pacto de gracia. Tanto adulto como niño. Esto se enseña en las iglesias. Si no le enseñaron a usted después de tanto tiempo que era reformado, presbiteriana, o se dormía todos esos años, o sea, sí, honestamente, o simplemente no le enseñaron. O por último, nunca fue a la iglesia. Porque eso se enseña el primer año. O sea, esto no es nuevo para el que nunca fue presbiteriano. Porque esto es catecismo. A diferencia de la cena del Señor, el bautismo es el signo y sello de iniciación en el pacto o alianza de gracia. Y aquí viene. En la historia de la redención, aquí está, el bautismo sucedió o sigue o reemplazó la circuncisión como signo y sello. Claro, porque en Génesis 17, Dios le dice a Abraham, todo varón que nace a los 8 días de nacido se le circuncida. Según el Anabautista, él hubiera dicho al Señor, un momento, Señor, primero que crean, y para que crean tienen que crecer, y para crecer hay que preguntarle si quieren. Ese argumento no es bíblico, ese argumento es humano, es anabautista, es evangelicalismo gringo. Pero en la historia de la iglesia, de la Biblia, es pactual. Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. No dijo yo, y déjame preguntar si mis hijos quieren servir. Eso es evangelicalismo gringo, que ha engañado a la cantidad. Todo evangélico vive un cristianismo gringo. Gringo, o sea, de aquí a Estados Unidos, gringo. Eso no enseñaron los reformadores. Eso enseñaron ellos, pero no los reformadores. No enseña la Biblia eso.
La circuncisión es signo y señal de iniciación, al igual que el bautismo. Se puede decir que todos los bautizados están en la alianza o pacto de gracia en sentido amplio. Pero no todo el que es bautizado recibe la sustancia de los beneficios del pacto. Claro, aquí viene la pregunta. ¿Todo bautizado es salvo? Y aquí está la respuesta. Todos los bautizados son parte del pacto. Pero no todo el que es bautizado recibe la sustancia. ¿Cuál es la sustancia? Jesucristo. Por eso cuando alguien pregunta, a mí me han preguntado, hermano, ¿pero quiere decir que mi hijo ya es salvo? Un momento, yo no sé. No es nuestra inquietud, a ver, vamos a ver si mi hijo es salvo o no. No, lo bautizamos bajo la fe en la promesa de Jesucristo. Depende de usted como padre catequizarlo, catequizarlos. Catequizarlos. Es más, tampoco culpe al pastor o al diácono que no catequizaron, porque eso viene de usted, que se siente en su casa. Abra la Biblia y le diga, a ver, Juanito, te voy a catequizar. A los hijos de la gracia. Acá hay más. Estos son tesis, ¿ok? Estos son tesis que hay que saber. El bautismo en sí mismo no regenera ni une necesariamente a los bautizados con Cristo. Ahora, aquí la diferencia con los católicos romanos y con los luteranos es fundamental. Porque el luteranismo cree que el bautismo sí nos une a Cristo y nos regenera. Igual que el bautismo católico. Dentro de la Reforma, presbiterianos, creemos que el bautismo es un medio de gracia, pero no regenera en sí, porque el que regenera es el Espíritu Santo. Cuando dice no necesariamente, no significa que no es unido a Cristo, es simplemente basado en lo que hemos leído. Si es elegido, está bautizado y unido a Cristo. Pero eso no lo sabemos. ¿Me entiende? Las Escrituras requieren el bautismo de adultos conversos que no hayan sido bautizados previamente. O sea, no somos anabautistas. Una persona católica romana que ha sido bautizado de pequeño no puede bautizarse por segunda vez si entra a una iglesia reformada. Porque el bautismo católico es válido, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que no son reformados, como los evangélicos estadounidenses, gringo y anabautistas, rechazan el bautismo católico romano, porque según ellos no son nacidos de nuevo. La pregunta es, nadie sabe si son nacidos de nuevo. Ese es el grave error de ellos. Uno bautiza, vuelvo a repetir, por mandato. Por mandato. 21. Las Escrituras enseñan el bautismo de los hijos del pacto. ¿Quiénes son? Los hijos del pacto, los hijos de los creyentes. No bautizamos a los hijos del pacto bajo la presunción de su regeneración. Esto lo hacen los luteranos. ¿Okay? Los hermanos. Y nadie va a decir que los luteranos son herejes, porque inclusive evangélicos y pactantes que no crean en esto celebran el 31 de octubre. ¡Qué ironía! Sino sobre el base, aquí está, mandato divino y las promesas. O sea, bautizamos al niño no porque de ahí van a regenerarse, al menos que sea luterano, pero lo bautizamos porque hay un mandato divino y porque hay unas promesas adjuntas al bautismo. Esto se enseña, cuando uno entra al presbiterianismo, esto es lo primero que se enseña. Claro, los evangélicos pentecostales no saben esto, no les enseña. 23. Toda objeción hecha contra el bautismo infantil del pacto, que puede hacerse contra la circuncisión infantil del pacto, tal como se practicaba bajo Abraham, el padre
de los creyentes del nuevo pacto es por esa razón inválida. Claro, porque recuerde, Abraham primero creyó y luego fue circuncidado. Luego Dios le dice a Abraham, a tus hijos que nacen circuncídales, sin necesidad de que crean. ¿Por qué? Porque está dentro del pacto. Nosotros los creyentes en Cristo estamos dentro del pacto de Abraham. La misma estipulación sigue. El padre creyente que tiene hijos, trae a sus hijos pequeños y los bautiza. El invento evangélico gringo de que tiene que levantar la mano, hacer la oración del pecador si que quiere, eso es falso. Eso es invento evangélico gringo estadounidense. Pero no enseña la Biblia eso. 24. Así como la antigua señal y el sello de la iniciación del pacto solo podía observarse una vez, así la nueva señal, o sea, el bautismo y sello de la iniciación del pacto, solo puede observarse una vez. O sea, no puedes ir bautizándote 3, 5 veces. Oh, me cambié de iglesia, me bautizo otra vez. Me voy a otra iglesia. ¿Cuántas veces te bautizaste? 10 veces. Porque primero estaba con la pentecostal. Luego fui a las asambleas. Luego a la nazarena. Luego a la bautista. Luego a la otra que no es ni bautista ni nazarena. Luego a la carismática. Luego a otra que un hermano inventó su iglesia, también me bauticé. Ya tengo 10 bautismos, qué lindo. No, eso es un juego, eso es un circo. Un entretenimiento, pero eso no es bautismo. Bautismo es solamente una sola vez. Al menos que salga de una herejía. A diferencia del bautismo, la cena es la señal y sello de la renovación del pacto. Aquí está la diferencia. Cuando me preguntan, ¿puede un niño tomar la Santa Cena? Aquí dice, el bautismo es señal de iniciación. La cena es señal de renovación. Bautismo, señal de iniciación. La cena, renovación. Como señal de renovación, la cena no es apropiada para aquellos que no pueden comprender la naturaleza de la presencia de Cristo o las bendiciones y los riesgos que conlleva. Claro, por eso la preguntan, ¿pueden los niños tomar la Santa Cena? La respuesta es, si comprenden la naturaleza de la Santa Cena, sí. Si no comprenden, no. Es igual con los adultos. Mucha gente dice, bueno, ya adulto puede tomar. No, no puede tomar, porque si no entiende lo que está haciendo, ¿para qué va a tomar? ¿Para qué va a comer el pan? O sea, eso atañe a adultos y a niños. Pero es bautizado, sí. Entonces tiene que tomar. ¿Entiende lo que es la Santa Cena? No, entonces no puede tomar. Un niño dice, no, no puede tomar porque no es niño. Bueno, primeramente hay que asegurarse qué edad tiene el niño. Obviamente un niño de 2 años no sabe. Pero es un niño de 13 años. Oiga, ya, 13 años ya tiene conciencia, ya tiene razón, ya razona. Si entiende, puede tomar. Obviamente. El adulto, este ya tiene 40 años, ¿puede tomar? No, porque si no entiende, igual que un niño, no puede tomar. Pero esas son cosas que ya son parte del consistorio, de los presbíteros, de los ancianos, de los diáconos. No del mero miembro que solamente va. 27. La cena del Señor es el cumplimiento de todas las fiestas típicas israelitas, claro. La Pascua. Se cumplen en Cristo. Dice, así como los creyentes se alimentan del Cordero Pascual, como verdadero Cordero de Dios. Cristo está real y verdaderamente presente en la cena. ¿Se dan cuenta? En el aspecto espiritual. Porque obviamente nadie va a decir, mira, aquí está Cristo, ¿dónde? En la galleta. No, no está. Pero espiritualmente está presente. Por eso que para el reformado, la cena del Señor no es un recordatorio. A ver, trae esa galletita de la esquina, pan dulce, ¿no? O pan de muerto, no importa lo que se coma. No. Hay que hacerlo bien. Los reformados, la Iglesia Reformada Presbiteriana siempre ha tomado conciencia de lo que es el sacramento de la Santa Cena. A ver, tráete un jugo de naranja con un poco de Coca-Cola. No. Eso es una burla. Tiene que ser vino. Así es. Si no le enseñaron esto, bueno, fallaron en enseñarle. Y ya para terminar,
29. En la cena los creyentes se alimentan del verdadero cuerpo y sangre de Cristo por la fe. Aquí está. Es la fe. No es que el pan se convierte en carne como la transubstanciación. No creemos eso. Ni el vino se convierte literalmente en sangre de Cristo. Pero sí sabemos que es el cuerpo y sangre de Cristo espiritual por la fe, mediante la operación del Espíritu Santo. O sea, cuando en el momento que comemos el pan, estamos comiendo el cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? En el momento que tomamos el vino, estamos tomando la sangre de Cristo. Debido a que la comunidad del Antiguo Pacto festejaba cada vez que se reunían, y debido a que la cena es la señal ordenada por Cristo, y el sello de la renovación del pacto, debe observarse cada vez que se reúne la comunidad del nuevo pacto. Hay iglesias que celebran la Santa Cena una vez al mes o 2 veces al mes. La Biblia enseña que cada vez que se reúnen tienen que celebrar. Pero no vamos a entrar en ese detalle. Espero que esto les haya ayudado. Lo voy a poner en PDF. Eso tiene que ver la teología del pacto y la eclesiología reformada. No es la eclesiología luterana, ya les dije la diferencia. No es la eclesiología romana o anglicana o pentecostal o bautista, nada que ver. Es la presbiteriana reformada. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, que esto haya ayudado a entender más y más lo que tiene que ver con tu iglesia. Espero que esto haya sido de ayuda espiritual para cada uno de mis hermanos. Y que tu Santo Espíritu todo este día sea de mucha ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes, hermanos.